El día de ayer hubo una manifestación en contra de la gentrificación, que significa expulsión de la población ante la construcción o ante una situación de vida distinta a la que tradicionalmente tiene la gente en los lugares, como está pasando en varias colonias de la Ciudad de México. Y queremos decir que la Ciudad de México es una ciudad de derechos y de libertades, y que aquí se han recibido todas las manifestaciones que hay acerca de todos los temas sociales y las agendas más variadas que podamos tener. Es parte de la característica ya de casi 30 años de gobiernos democráticos en la Ciudad de México. La posición del gobierno de la ciudad ante este fenómeno social de gentrificación en las colonias principalmente céntricas de la ciudad es que también no estamos de acuerdo, que lo hemos dicho hoy y en reiteradas ocasiones. Tenemos que seguir aplicando medidas y políticas públicas que combatan estos fenómenos. Es decir, implementamos un conjunto de medidas como son la producción de vivienda social en estas zonas. Es decir, que en lugares que pareciera que la demanda de vivienda y la renta se aumenta de un día para otro y se expulsa a la gente que vive allí porque deja de tener condiciones económicas para vivir allí, el gobierno de la ciudad construye vivienda pública en esos lugares para que la población con menos recursos que no tenga vivienda pueda adquirirla en un lugar con servicios públicos como es allí, y que no haya problema alguno que impida una vivienda asequible, una vivienda digna para la población. También proyectos de mejoramiento de vivienda, que es dar crédito a la población, créditos también muy accesibles a la población que generalmente los bancos no prestan. El gobierno sí lo hace para la construcción de estas viviendas, para mejorarlas, para reconstruirlas. Hace un mes y medio entregamos un conjunto de viviendas a indígenas en el corazón de la colonia Roma, por ejemplo, indígenas que habían sido expulsados por diversas razones. En ese lugar se apoyó y obtuvieron una vivienda, un grupo indígena importante, a precios muy accesibles y de acuerdo a cómo ellos pudieran pagar. Pero necesitamos hacer más para enfrentar la gentrificación. Este es un fenómeno no solo de la Ciudad de México, sino de otras ciudades del mundo. Y se han hecho medidas legislativas y tenemos que hacer otro tipo de medidas que las estaremos comentando ya muy pronto. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar esta situación en esas colonias en concreto? Pero lo que no podemos aceptar es la violencia que se dé en las movilizaciones. No podemos permitir que una manifestación pacífica de repente se convierta en una manifestación violenta, donde hacen destrozos a negocios, a casas, a personas, en fin. La violencia no puede ser parte de las manifestaciones en las que todos podríamos estar de acuerdo. ¿Quién se puede oponer a la gentrificación, verdad? Como sectores sociales, en fin. Entonces, aquí el tema es la violencia. Entonces, rechazamos cualquier tipo de violencia en las manifestaciones, y todos lo vimos, que no fue la marcha
en general la que hizo estos destrozos, sino hubo grupos que lo hicieron. Así que esto para el gobierno de la ciudad implica definir una estrategia especial para las movilizaciones. Primero, respetando las movilizaciones, el derecho a manifestarse, que debe ser parte intrínseca de esta Ciudad de México. Estén a favor o en contra del gobierno, todos tienen derecho a manifestarse y eso lo tenemos que dejar muy claro. Pero no podemos dejar que haya agresión, que haya disturbios y tampoco nos caracterizamos porque es un gobierno represor. Tampoco vamos a llegar a eso, por supuesto que no. Pero entonces hay dos o más temas a debates en la agenda de la Ciudad de México. La gentrificación, que hay que discutirlo entre todos y de manera muy civilizada podemos dar debates al respecto y sobre todo recibir propuestas de lo que tenemos que hacer. Pero también la violencia en las marchas es otro tema que yo pongo a debate, porque sí al derecho a las manifestaciones, sí a las expresiones sociales, pero no a la agresión y a la violencia a particulares, a personas que no tienen nada que ver con las manifestaciones. Así que son dos temas de la agenda de esta ciudad que tenemos que discutir, que debemos de construir democráticamente. Eso es mi planteamiento, sin descuidar el que rechazamos también las actitudes xenofóbicas que ayer también se expresaron contra algunos grupos en particular. No podemos en esta Ciudad de México que haya agresiones, que haya discriminación o que haya violencia a grupos diversos en la Ciudad de México, como ayer vimos y se expresaron. Entonces, tenemos que cuidar mucho esta ciudad de derechos y libertades y cuidar el derecho a la manifestación y cuidar la no violencia a cualquier persona. Ese es el equilibrio que tenemos que garantizar. Entonces, con esto queremos cerrar el posicionamiento del día de hoy. Adelante con los medios de comunicación que están presentes con algunas preguntas.